Mi mamá azotó su taza contra la barra y me miró directo a los ojos. Renuncia a ese trabajo antes del domingo o búscate otro lugar donde dormir. Acababa de conseguir mi primer puesto de verdad, un logro enorme para mi independencia. Pero para mi mamá, era una traición. ¿Por qué? Porque mi trabajo significaba que ya no podía servirle como su niñera de tiempo completo y gratis para mis hermanos menores. Toda mi familia pensó que me iba a doblar bajo la presión, que iba a disculparme, y que me iba a quedar como su sirvienta sin sueldo para siempre. En lugar de eso, empaqué mis maletas ese mismo fin de semana y me fui. Exactamente 7 semanas después, cuando toda la familia extendida se reunió para la comida dominical, mi mamá trató de reescribir la historia y decir que yo era una hija desagradecida que la había abandonado. No tenía idea de que yo había traído las pruebas que iban a exponer la verdad frente a todos en ese cuarto. Soy Melissa Aranda y a los 28 años, me trataban menos como hija y más como niñera interna sin sueldo. Durante casi 3 años, mis días estaban dictados por el horario de mi mamá. Tenía 2 hijos menores de su segundo matrimonio, de 4 y 6 años, y de alguna forma su supervivencia diaria se había vuelto completamente mi responsabilidad. Les cocinaba, los llevaba a la escuela, manejaba sus berrinches, y los acostaba, todo mientras ponía mi propia vida completamente en pausa. Cada vez que mencionaba conseguir trabajo o mudarme, mi mamá sacaba el chantaje emocional definitivo, recordándome que la familia ayuda a la familia, y que era egoísta siquiera pensar en dejarla sin quien cuidara a los niños. El punto de quiebre llegó cuando en silencio apliqué a un puesto administrativo de nivel inicial en una empresa de logística local. Contra todo pronóstico, me contrataron. Era un turno estándar de 9 a 5, mi boleto hacia la independencia financiera y una vida propia. Esa noche senté a mi mamá en la isla de la cocina, respiré profundo, y deslicé mi nuevo horario de trabajo sobre la mesa, explicándole que ya no iba a estar disponible durante el día. No me felicitó. Ni siquiera sonrió. En lugar de eso, su cara se retorció en pura rabia, y azotó su taza de café contra la barra tan fuerte que el líquido se derramó sobre mi horario. Se acercó, con los ojos fríos de coraje, y soltó un ultimátum que quebró cualquier afecto que me quedaba por ella. Renuncias a ese trabajo antes del domingo, o empacas tus cosas y te buscas otro lugar para dormir. Pensó que amenazar mi vivienda me iba a forzar a someterme. Lo que no se dio cuenta fue que me acababa de dar el empujón exacto que necesitaba para irme para siempre. Durante los siguientes 2 días, fingí obedecer. Cada vez que mi mamá pasaba junto a mi cuarto, mantenía la cabeza agachada, dejando que creyera que estaba redactando un correo para rechazar la oferta de trabajo. Se paseaba por la casa con una sonrisa presumida y triunfante, convencida de que su ultimátum me había puesto de vuelta en mi lugar. Pero detrás de la puerta cerrada de mi cuarto, tarde en la noche, estaba empacando en silencio toda mi vida en cajas de cartón y maletas de lona. Le llamé a una vieja amiga de la universidad que tenía un cuarto disponible del otro lado de la ciudad, aseguré el lugar con los pocos ahorros que me quedaban, y organicé una camioneta de mudanza pequeña. Cuando llegó el domingo por la mañana, mi mamá salió temprano con mi padrastro y los niños para su salida semanal. En cuanto su coche salió de la entrada, me puse a trabajar. Con la ayuda de mi amiga, cargué cada una de mis pertenencias en la parte trasera de la camioneta en 1 hora. Dejé mi llave de la casa en la isla de la cocina, justo encima de la mancha de café derramado de 2 noches atrás. Sin confrontaciones dramáticas, sin discusiones, solo una salida limpia y silenciosa. Para media tarde, mi celular empezó a explotar con llamadas perdidas y mensajes furiosos. Mi mamá había regresado a casa a un cuarto vacío y una realización fría. Su niñera gratis se había ido. Sus mensajes rápidamente pasaron de exigir ver mi carta de renuncia del trabajo a diatribas histéricas acusándome de ser una malcriada sin corazón y egoísta que había arruinado el horario familiar y la había dejado en caos total. No respondí ni un solo mensaje. Simplemente bajé mi celular, respiré profundo, y disfruté la comodidad tranquila de mi cuarto nuevo. Las siguientes semanas en casa de mi mamá fueron un caos completo y total. Sin mí ahí para llevar toda la casa, la realidad la golpeó como un tren de carga. Se vio obligada a enfrentar la rutina diaria que me había aventado durante años.
Despertarse a las 6 de la mañana, empacar loncheras, manejar berrinches, y batallar para encontrar guardería asequible de último momento. Cuando se dio cuenta de lo ridículamente cara que era en realidad una guardería profesional, su frustración se convirtió en resentimiento directo. Pero en lugar de hacerse responsable de haberme corrido, decidió inventar una narrativa completamente falsa para proteger su propia imagen. Lanzó una campaña de desprestigio a toda escala por toda nuestra familia extendida. Empezó a llamarle a mis tías, tíos, e incluso a mi abuela, llorando por teléfono, diciéndoles que yo me había ido de la familia de la nada, sin razón. Alegó que se me había subido el ego, que le había dado la espalda a mi propia sangre, y que había abandonado a mis hermanitos pequeños solo para perseguir un estilo de vida egoísta. Según su historia, ella era la madre devota y destrozada, y yo era la hija desagradecida que la había dejado varada sin aviso ni apoyo. En poco tiempo, mi celular sonaba constantemente con mensajes de culpa de familiares con los que no había hablado en meses. Mi tía me mandó un párrafo largo sobre lo decepcionada que estaba de mi falta de lealtad familiar mientras mi tío me urgía a madurar, disculparme con mi mamá, y regresar a casa a ayudar con los niños. No sabían la verdad, y mi mamá contaba con mi silencio para que siguiera así. Me mantuve callada y dejé que creyeran sus mentiras, sabiendo que cada uno de esos mensajes groseros que me mandaban se estaba guardando para el momento exacto correcto. Mientras la tormenta se gestaba en el chat grupal de mi familia, mi vida real estaba dando un giro de formas que no me había atrevido a imaginar. Por primera vez en mis años de adulta, estaba experimentando una independencia completa y sin filtro. Sentada en mi escritorio durante ese primer mes en la empresa de logística, sentí una ola de alivio que no había sentido en casi 3 años. No me despertaba con niños gritando ni corriendo a arreglarle el desayuno a alguien más. Me estaba enfocando en mi carrera, aprendiendo sistemas nuevos, y ganando mi propio dinero. Recibir mi primer cheque oficial fue una sensación surreal. Era la prueba de que mi tiempo, esfuerzo, y energía finalmente me pertenecían a mí. Usé ese dinero para pagar mi renta a tiempo, comprar mi propia despensa, y armar una cuenta de ahorros modesta. Mi salud mental mejoró casi de la noche a la mañana, y el nudo constante de ansiedad en mi estómago finalmente empezó a desaparecer. Para proteger mi nueva paz, silencié los chats familiares caóticos y bloqueé a los familiares que seguían mandando mensajes agresivos. Necesitaba concentración absoluta para destacar en mi trabajo, y ese límite hizo maravillas. Entonces, exactamente 7 semanas después de la noche en que me corrieron, apareció una invitación en mi celular de parte de mi abuela. Era para su comida familiar dominical anual, una reunión obligatoria donde toda la familia extendida iba a estar presente. Sabía que mi mamá iba a estar ahí, esperando por completo que yo me mantuviera alejada por vergüenza. Pero acepté la invitación sin dudarlo. Era hora de salir de las sombras y dejar que todos vieran la historia real. Entré a la casa de mi abuela esa tarde de domingo, y el ambiente pesado fue inmediato. El comedor estaba lleno de tías, tíos, y primos sentados alrededor de la larga mesa de madera, el aroma de pollo asado llenando el aire. En cuanto crucé la puerta, la plática se apagó hasta convertirse en un susurro afilado. Sentada cerca de la cabecera de la mesa estaba mi mamá, vestida elegante y sosteniendo una copa de vino. Me lanzó una mirada de shock y desprecio puro, claramente sin esperar que yo de verdad apareciera después de 7 semanas de silencio absoluto. Tomé un asiento vacío cerca del otro extremo de la mesa, ofreciéndole una sonrisa educada a mi abuela, quien se veía profundamente incómoda. Antes de que la comida pudiera siquiera pasarse, mi mamá dejó su copa con un golpe seco, señalando el inicio de su trampa. Se recargó hacia atrás, miró alrededor de todo el cuarto, y decidió lanzar su emboscada pública. «Veo que finalmente decidiste honrarnos con tu presencia, Melissa», anunció, con la voz goteando veneno. «Supongo que 7 semanas de abandonar a tu propia familia, y dejar a tu hermanito y hermanita varados, no fue suficiente para hacerte sentir culpable». Varios familiares se movieron en sus sillas, lanzándome miradas decepcionadas y críticas.
Mi tía negó con la cabeza en desaprobación mientras mi tío murmuraba algo sobre los jóvenes de hoy en día, sin ningún respeto por sus mayores. Mi mamá sonrió con suficiencia, deleitándose en el escenario que había construido, completamente convencida de que me había acorralado exitosamente frente a todos. De verdad pensaba que yo iba a agachar la cabeza de vergüenza, tartamudear una disculpa, y rogarle perdón ahí mismo en la mesa. No tenía idea de que yo había traído cada pieza de prueba que necesitaba para destrozar su cuento de hadas para siempre. Dejé que el silencio pesado se asentara sobre el cuarto un largo momento antes de meter la mano en mi bolsa. No grité, no lloré, y no me puse a la defensiva. En lugar de eso, saqué un grueso montón de papeles impresos con cuidado y los puse directo en el centro de la mesa del comedor para que todos los vieran. Ya que a todos aquí parece importarles tanto mi supuesto abandono, creo que es hora de que veamos qué pasó en realidad hace 7 semanas, dije con calma. Le entregué las páginas de arriba a mi abuela, a mi tía, y a mi tío. Eran impresiones ampliadas y de alta resolución de los mensajes de texto que mi mamá me había mandado, completos con horas y fechas. Todo el cuarto se quedó en silencio absoluto mientras mi tía leía los mensajes en voz alta. Leyó la línea exacta donde mi mamá me amenazó. Renuncias a ese trabajo antes del domingo, o empacas tus cosas y te buscas otro lugar para dormir. Después de eso venían los mensajes siguientes del día que me fui, donde mi mamá admitía abiertamente que su rabia principal era perder su cuidado infantil gratis de tiempo completo. La cara de mi mamá se transformó de satisfacción presumida a pánico puro en cuestión de segundos. Se apresuró a arrebatarle los papeles a mi tío, tartamudeando que los mensajes estaban sacados de contexto y que yo estaba manipulando la situación. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era cristalina. Mi abuela miró a mi mamá con una mezcla de shock profundo y asco, dándose cuenta de que su propia hija había corrido a su hija de 28 años simplemente por conseguir un trabajo de verdad y negarse a ser una sirvienta sin sueldo. El cuarto, que había estado lleno de juicio hacia mí, de repente volteó su enfoque helado por completo hacia mi mamá. Mi mamá trató desesperadamente de recuperar el control, con la voz subiendo mientras afirmaba que yo era una hija desagradecida que había conspirado contra ella. Pero ya nadie la estaba escuchando. Mi abuela se levantó de la mesa, miró a mi mamá directo a los ojos, y le dijo que empacara sus cosas y saliera de la casa de inmediato, diciendo que estaba profundamente avergonzada de su comportamiento. Mi tía y mi tío, que habían pasado 7 semanas avergonzándome en línea, miraron al suelo, incapaces de sostenerme la mirada mientras murmuraban disculpas incómodas y calladas. Finalmente vieron a mi mamá por lo que realmente era, una mujer con sentido de derecho y manipuladora que le importaba más el trabajo gratis que el futuro de su propia hija. Recogí en silencio mis papeles impresos, los volví a meter en mi bolsa, y me paré de la mesa. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente ligera, como si un peso enorme se me hubiera quitado de los hombros para siempre. Abracé a mi abuela para despedirme, le agradecí por la comida, y salí caminando hacia mi coche sin voltear a ver a mi mamá ni una sola vez. Hoy, 7 semanas después de esa cena decisiva, mi vida está mejor de lo que ha estado nunca. Mi carrera en la empresa de logística está prosperando. Tengo mi propio departamento tranquilo, y estoy rodeada de gente que respeta mis límites. Mi mamá ha intentado llamarme varias veces, principalmente porque su nueva niñera pagada renunció después de solo 2 semanas. Pero he mantenido esos límites firmes. Plantarte frente a la familia no es fácil, pero tomar control de tu propia vida vale cada gota de esfuerzo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden darle like y suscribirse para más historias como esta.